Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que nos siguen a través de este canal de YouTube. Como siempre es un gusto poder reencontrarnos con ustedes por este medio y poder llevar la palabra de Dios a todos aquellos que nos escuchan. Como siempre decimos, este canal está abierto a todo aquel que quiera escucharnos, es sin compromiso, no, usted no toma ninguna responsabilidad. Y lo único que queremos es poder llegar con la palabra de Dios a todas las partes. Si a usted le gusta, si usted es bendecido a través de esto, por favor, si quiere continuar recibiéndolo, suscríbase y va a diariamente o regularmente recibir nuestros mensajes. Nosotros salimos al aire los martes y los domingos. Si usted quiere compartir este mensaje con otra persona, sienta la libertad de hacerlo. Igualmente, si quiere dejar un comentario, si quiere dejar un me gusta o no me gusta, totalmente libre. Pertenecemos a la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, que está ubicada en la ciudad de Indianápolis, Indiana, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y hoy vamos a comenzar con un pasaje muy interesante de la palabra de Dios, el mensaje del Señor a su iglesia. Yo no sé si usted es un miembro de una iglesia, si es un miembro fiel o uno de los que va de vez en cuando, pero eso es algo que usted mismo tiene que determinar, tiene que catalogar usted mismo cómo es, ¿sí? Cómo es usted como creyente, cómo es su iglesia. Y la mejor forma es a través del análisis que el mismo Señor nos hace. Porque lo que usted y yo pensemos realmente no importa. Podemos tener una opinión muy elevada de nosotros y estar tremendamente equivocada, pero lo importante es qué es lo que el Señor Jesucristo piensa de nosotros. Y este mensaje que vamos a empezar a ver va dirigido a todas las iglesias y a todos sus miembros. Y a medida que avancemos, me gustaría que usted allí en su casa, en su hogar, mirando, escuchando, pueda analizarse, pueda preguntarse, ¿cómo está mi iglesia? O aún más importante, ¿cómo estoy yo como creyente miembro de mi iglesia? ¿Cómo me ve a mí el Señor? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, versículo 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El autor de la carta o del libro es nada menos que Juan, el discípulo amado, uno de los 3 que formaban el círculo más íntimo del Señor: Pedro, Jacobo, Juan. Había tenido el privilegio no solo de ser un discípulo, no solo de ser un apóstol, sino de además estar en ese círculo más allegado al Señor, que les permitió ver cosas que los demás, inclusive los demás apóstoles, no vieron, como participar de la pesca milagrosa o de la transfiguración. En el momento que ve esta visión, está preso en la isla de Patmos, que era como un Alcatraz en la época de los romanos, y utilizada como prisión, funcionaba como una cárcel sin necesidad de paredes. La isla era rica en mármol y muchos de los prisioneros eran usados para hacer trabajos forzados, sacando el mármol de la isla. Patmos tiene unas 10 millas de largo y 6 millas de ancho. Está ubicada cerca de la costa de Asia Menor. No tiene árboles, no tiene ríos, no tiene tierra para cultivar. De hecho, hoy en día lo único que hay es un monasterio y una capilla donde supuestamente Juan tuvo esa visión. Es un lugar de castigo y allí estaba exiliado en esa isla, pero por más exiliado que estuviera, nunca pudieron acallar al apóstol Juan. Él mismo nos dice que estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan tiene una visión y en la visión se le manda a escribir. De hecho, ese mandato de escribir se le va a repetir 11 veces a lo largo del libro de Apocalipsis.
y esto tenía que ser enviado a las 7 iglesias de Asia. Y debo aclarar que esto tiene un significado triple. En primer lugar, las 7 iglesias son reales y sí existían, sí, en Asia. Hoy en día lo único que quedan son ruinas de las iglesias, pero sí en la época de Juan, perdón, y también de Pablo, eran literalmente iglesias que existían. En segundo lugar, cada una de ellas representa un período en la historia de la iglesia del ser humano, desde su fundación hasta la venida del Señor, período por período. La tercera cosa que tenemos que considerar es que no es un mensaje solo para las iglesias de Asia, ya que incluye cada período de la iglesia. El mensaje es para todas las iglesias y para todos los creyentes de todas las épocas. No se olvide que el número 7 es el número de la perfección, así que este mensaje no es solo para ellos, como algunos pueden llegar a pensar, los que vivieron en la época de Juan, sino que también es para usted y también es para mí. Pero antes de entrar en el mensaje en sí mismo, es interesante considerar lo que el apóstol Juan vio. Dice en el versículo 12 y 13 de ese primer capítulo de Apocalipsis: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo primero que vio Juan fue a los 7 candeleros de oro. La luz no viene de los candeleros. La luz viene del aceite que está en los candeleros o en las lámparas. Los candeleros es una buena imagen de la iglesia. Nosotros no producimos, no creamos luz, solo mostramos la luz. Cristo es la luz del mundo. No se equivoque, o más bien dicho, no permita que el enemigo lo confunda. Usted mismo tiene un propósito en su vida, y ese propósito va mucho más allá de trabajar, de estudiar o de divertirse, aunque todas esas cosas son válidas. El propósito de su vida, como dice un corito que cantan los niños, es brillar en el sitio donde esté. Hay lugares donde solamente usted va a ir. Hay gente con la cual solamente usted va a conocer, va a trabajar, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, etc. Y ellos solamente van a tener la oportunidad de ver la luz brillar de Cristo a través de usted. Si usted no brilla, si usted es igual que cualquier otro, entonces no está cumpliendo la función por la cual Dios lo tiene en esta tierra. Ni usted ni yo somos los creadores de la luz. Somos los candeleros, los envases que llevamos la luz. Pero para que la lámpara encienda y alumbre, en aquel entonces la llenaban de aceite, y el aceite era lo que encendía. En la Biblia el aceite es el Espíritu Santo. Si usted está lleno del poder del Espíritu Santo, usted va a poder brillar para Cristo, sin importar si está en una escuela, en una fábrica o en un parque. Ahora bien, Juan es el que escribe, pero ¿quién es el que le dicta la carta? ¿Quién es el autor real? ¿Quién es el que le dice a Juan lo que tiene que escribir? Apocalipsis 1, 18 y 19 nos dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que dicta la carta es el primero y el último, el alfa y el omega, el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos. El que tiene las llaves mismas de la muerte y del infierno, porque los venció a los dos. El que dicta la carta no es otro más que el Señor Jesucristo. Y el mensaje va dirigido a los líderes y a los miembros de cada iglesia. Esto es Jesucristo hablándole a usted y a mí. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los líderes, los pastores de las iglesias son las estrellas que están en las manos del Señor. No son estrellas por sí mismos, es el Señor los que los hace. Lo cual implica una doble consideración.
Como pastor, como ministro de Dios, aquellos que hemos tenido el privilegio de ser llamados a esta noble tarea, tenemos también una enorme responsabilidad. Estamos literalmente en las manos del Señor. No es mi iglesia, no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Por tanto, como dice Pablo, lo debemos tomar con temor y con temblor, porque un día tendremos que dar cuenta por ella al Señor, al dueño de la mies, al dueño del campo, al dueño de la vid, al que está realmente dueño de la iglesia y fundador de la iglesia. Pero también para el creyente, su pastor, usted donde esté en su iglesia, usted no se puede olvidar que ha sido llamado y está en las manos del Señor. Como creyente usted le debe honra, el respeto. No tiene un trabajo para nada común. Es un siervo del Dios Altísimo. Y si bien eso no lo hace mejor que nadie, porque el pastor sigue siendo un pecador lavado en la sangre de Jesús, pero sí le da una posición en la cual merece su respeto. Y si Dios lo puso en su iglesia, usted lo debe escuchar. Si él se aparta de la palabra, váyase de la iglesia. Pero si es un pastor fiel que predica la palabra de Dios, aunque tal vez no le guste muchas veces lo que le tenga que decir, el Señor lo puso allí. Seguimos y dice Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo. De hecho, es la ciudad donde Pablo ministró por 3 años, se quedó allí. También ministró Priscila y Aquila, Apolo, Timoteo, hasta el apóstol Juan estuvo un tiempo allí. Así que esta iglesia disfrutó de tener una gran lista de líderes destacados. Pero el Señor le recordó que no son los líderes los que estaban en control, es el Señor el que está en control. La estrella no es el pastor, la estrella es el Señor. Él es el que murió en mi lugar. ¿Sí? Cuando está en las manos, la estrella, en este caso, es el pastor. Pero no es el que se tiene que destacar, no es el que tiene que llevar la gloria, no es el que tiene que llevar la adoración, no solamente el Señor merece esto. Éfeso era famoso también como centro económico, cultural y religioso. Tenía el famoso templo de Diana, la cazadora, la diosa de la fertilidad, que era adorada inmoralmente por los efesios. Este templo fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era sostenido por 127 columnas y cada columna tenía 60 pies de alto y eran adornadas con todo tipo de esculturas magníficas. Era fortaleza para nuestro enemigo, para Satanás. Era su punto fuerte. Por eso que Pablo tuvo tantos problemas allí. Se practicaba toda clase de superstición, satanismo. De hecho, la ciudad estaba inundada de libros conteniendo hechizos, encantos y todo tipo de brujerías. Cristo entra en la iglesia, el que tiene las llaves, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candelabros, escribe esto. Enfatiza la autoridad que tiene Jesús sobre la iglesia. Él es el que tiene las estrellas. Su presencia en la iglesia anda en medio de los candeleros de oro. Jesús
debe siempre ser el centro de la iglesia. En definitiva, es su iglesia, de Él. Él es el fundador, Él es el sostenedor, Él es la cabeza, Él es quien la estableció. Él mismo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nunca nos olvidemos que la iglesia es del Señor. El Señor tiene estas iglesias, las sostiene con el poder de su mano, le pertenecen a Él, no a los líderes. Los líderes van, vienen, pasan. Las iglesias son del Señor. Y sigue diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice, yo conozco tus obras. Jesús mira a su iglesia y sabe lo que pasa dentro de la iglesia, bueno o malo. Sabe de los chismes, de las calumnias, sabe lo que cada uno de los miembros está pensando. Sabe cuando usted está escuchando y recibiendo la palabra y cuando está mirando el reloj a ver cuándo termina el pastor para ir a comer. No hay ningún misterio para el Señor. Conoce el pecado que está en la iglesia. Sabe de la corrupción escondida en la congregación. Jesús no está escondido, Jesús anda entre medio de la iglesia. ¿Qué nos diría Él a nosotros hoy en día, como individuos, como iglesia? Yo conozco tus obras. Es una frase cortita, pero que implica mucho. ¿Alguna vez se pensó? ¿Alguna vez se puso a pensar o a meditar? El Señor sabe todo lo que yo hago. ¿Y por qué? Porque conoce las intenciones del corazón. Dice, en segundo lugar, conozco tu labor y tu paciencia. Sabe que esta iglesia ha estado trabajando bien. Ellos trabajaban duro para el Señor. Es la primera iglesia. Es la iglesia perseguida. Es la iglesia de los apóstoles. La iglesia apostólica. Tuvieron una constancia. La palabra que se utiliza para paciencia es constancia bajo la prueba. No se rindieron. Además, no soportaban a los malos. Perseguían la pureza doctrinal. Algo que no solo era la iglesia de Éfeso, sino que necesitamos en todas las iglesias. Porque ese día cristiano no quiere decir nada. Debemos probar los espíritus y ver que realmente sean del Señor. Y se has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado. La iglesia de Éfeso no se rindió a pesar de las dificultades, seguían adelante, no se desmayaban. Pero después dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. De los nicolaitas no vamos a hablar ahora. Vamos a hablar después porque vuelven a aparecer más adelante. Lo que quiero ver, lo que me preocupa como creyente, lo que me hace mover el piso, es cuando el Señor viene en ese embalaje de felicitaciones y se frena y dice, pero, hasta acá todo está bien, pero, todo lo bien que hiciste no cancela el mal que hiciste después. Y si no cambias, voy a venir y voy a quitar tu candelero. ¿Sabe que la iglesia en Éfeso no existe más? Se me hace que no cambiaron. ¿Y qué es lo grave que hicieron? Has dejado tu primer amor. No que lo perdieron,
sino que abandonaron ese primer amor. Ya no lo tienen. ¿Recuerda cuando usted se convirtió? ¿Recuerda lo que sintió la primera vez que supo que sus pecados habían sido perdonados? ¿Recuerda el deseo de servir en lo que fuera, lo que le dijeran? Acá estoy yo. ¿Recuerda el deseo de estar en la casa de Dios cada vez que se abrían las puertas? Si no podía ir, se quedaba mal. ¿Recuerda? Bueno, si tiene que recordar es porque ya no está más. Lo único que queda es un recuerdo. Pero el fuego se apagó. El deseo, las ganas, el entusiasmo. Ya no está más. Pero esto no es culpa del Señor. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué entonces cambia el amor? El enemigo logra envolvernos en todo el quehacer del mundo. Nuestra fe se convierte más en una religión, en un costumbrismo, en una tradición. Vamos a la iglesia porque hay que ir. Miramos más el reloj a ver cuándo termina que escuchar la palabra de Dios. O la escuchamos pensando en el otro. O usamos nuestro tiempo para juzgar a todos los demás. Y todo lo que nos queda del primer amor es un recuerdo. El Señor nos dice hoy, arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Vuelve a ese primer amor. Vuelve a sentir lo que una vez sentiste. En otras palabras, vuelva a Cristo, como la primera vez. Pero no espere a mañana. Hágalo hoy mismo. Pídale al Señor que tenga compasión de usted, que perdone su frialdad, que lo limpie de sus pecados y que, como decía el rey David, vuelve en mí el gozo de la salvación. Pero no espere, porque mañana va a ser muy tarde y mañana el Señor puede haberle quitado su servicio, su testimonio, su efectividad, su candelero. Hágalo hoy mismo. Dígale al Señor, perdóname, Señor, quiero volver a ese primer amor. Quiero que me llenes de tu Espíritu Santo y me des ese primer amor. Y permítame agregar una cosa más. Porque tal vez usted me está escuchando y dice, este me está hablando de algo que yo no tengo la más mínima idea de qué se trata. Tal vez usted nunca experimentó lo que es enamorarse del Señor. Tal vez nunca sintió lo que es tener los pecados perdonados. O saberse con seguridad salvo rumbo al cielo. Si alguien le preguntara hoy, si muere hoy, ¿a dónde va? Si usted tiene que contestar, creo que voy al cielo, está en graves problemas. Si usted no puede decir, sé que voy al cielo, está en graves problemas. Y si usted puede decir, sí sé, tiene que saber por qué. Porque bueno, no hay justo, ni aún uno. Porque voy a la iglesia no salva a nadie. Porque me bautizaron, usted puede salir del bautismo tan pecador como antes. Porque de chiquito aprendí, no, hay una sola forma, aceptar a Cristo y su sacrificio, pedirle perdón por los pecados y pedirle que nos salve. Si ese es su caso, venga a Jesús hoy. No se preocupe en la condición que está, como dice el himno, tal como soy de pecador. Venga a Él, con todos sus pecados, con todas sus cargas, con todo su corazón, todo sucio y mugriento, y dígale, Señor, límpiame. Me arrepiento, pero arrepiéntase de corazón, no de boca. Y pídale que lo limpie de todos sus pecados. ¿Sabe una cosa? Lo precioso del Señor es que si usted lo hace con sinceridad, el Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que cree en mí tiene vida eterna. Venga hoy a Jesús. Acéptelo hoy como su Salvador personal y usted podrá también experimentar el verdadero amor. ¿Sabe por qué?
¿Por qué le digo que usted podrá experimentar el verdadero amor? Porque dice la palabra de Dios en Juan, en una de las cartas, el que no conoce a Dios, no conoce el amor, porque Dios es amor. Que el Señor le bendiga.